agradecerles a las disertantes por sumarse. Siempre, bueno, con Macarena hablamos seguido, a Celeste siempre veo que organiza muchas cosas también desde allá en el instituto, que te pregunté la otra vez, y de Capital Federal, y también otras cuestiones. Eh, bueno, siempre estoy pendiente también de lo que hacen. Bien, hoy vamos a tratar dos temas que están relacionados con las nuevas tecnologías, inteligencia artificial y la aplicación al derecho. Y es interesante las dos colegas que están hoy porque a veces se habla mucho de estos temas, pero pocas veces se lo enfoca bien desde el derecho. Y esa es una mirada interesante que, que está muy buena. Esa era la idea de hoy, digamos, de de que las personas que estén también estén desde el lado del derecho, a veces solamente están desde el lado de lo tecnológico y bueno, es otra mirada. Bien, la presento a la doctora Colombo, después pasaremos a la presentación de la doctora Macarena Barico Prats. Bueno, la doctora Colombo es magíster en Derecho Civil Patrimonial por la UCA. A ver, perdón, me apareció, que quieren grabar la reunión. Bien, está bien, sí, graben nomás. Magíster en Derecho Civil Patrimonial de la UCA, abogada de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en responsabilidad civil contractual y extracontractual, jefa de trabajos prácticos de obligaciones civiles y comerciales en la UBA, coordinadora académica del posgrado de Inteligencia Artificial y Derecho de la UBA, secretaria del Instituto de Derecho Civil de Capital Federal y profesora invitada en cursos de posgrado en distintas universidades argentinas y autora de artículos doctrinarios en su área de expertise. Bueno, sé que ahora también está en el derecho, te vi en la parte de seguros, a cargo de la parte de seguros. Bueno, los dejo con la doctora Colombo y después continuaremos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Diego, por la presentación. También es como que te sigo, como que nos seguimos, con muchos como que nos seguimos virtualmente, entonces tenemos contacto. Es muy loco porque por ahí personalmente no nos hemos visto tantas veces, pero nos seguimos virtualmente. Estamos en contacto por esa vía. Muchísimas gracias, obviamente, al Instituto de Derecho de Daños del Colegio de Abogados de Rosario, que es sumamente importante que estén con nuevas tecnologías y sobre todo que le den espacio a todos estos temas. Obviamente gracias por la invitación también al colegio y a Flor, que es una amiga además. Así que muchísimas gracias a todos los presentes, los que están aquí. Y bueno, vamos a hablar un poquito de responsabilidad civil, de todo lo que es inteligencia artificial. Y sobre todo, quizás hoy me enteré, ya tenemos eh, cuatro sentencias donde de alguna manera se ha llamado la atención, hasta ahora son todos llamados de atención, en algunos casos inclusive se ha perdido en la vía recursiva, o le han denegado el recurso de apelación a abogados que han hecho uso de inteligencia artificial en sus escritos y han hecho cita, obviamente inexistente, porque seguramente el sistema ha alucinado en esos supuestos. Tenemos un supuesto, el primero que escuché es en Rosario, con cámara, con el doctor Oscar Pucinelli como camarista. Lo nombro a él porque, bueno, él de inteligencia artificial conoce un montón, de hecho. Es asiduo participante en grupos, inclusive de la temática en el que estamos. Luego apareció el de Morón, también justo que cayó en una sala donde está Hernán Cuadri, que también pues, está en el top de los top en todo lo que es nueva tecnología. Y hace poco en el sur, el General Roca, también es bastante interesante. Y en Córdoba. En Córdoba hace nada, hoy me enteré, en Córdoba una de las cámaras también, a instancia de la contraparte, se denuncia precisamente el uso de inteligencia artificial. ¿Y por qué lo recalco? Porque creo que deberíamos empezar a poner foco en que no solamente tenemos que hablar de todas las bondades que tiene el uso de la inteligencia artificial, sino de ese lado oscuro que es innegable y al cual hay que prestarle atención.
Eh, ¿Por qué el riesgo reputacional es alto? De hecho, yo pertenezco al lado oscuro, o sea, yo trabajo para una empresa y la verdad es que uno de los temores precisamente es que nos entre una bala por ese lado. Eh, y uno puede tratar de hacer lo posible, de tener inclusive como una especie de decálogo de un buen uso de sistemas de IA, pero es un riesgo reputacional al que uno que está expuesto y es evidente, e inclusive uno como abogado también está expuesto a un riesgo reputacional bastante elevado, básicamente salen los diarios. Hoy uno usando inteligencia artificial generativa sin un adecuado control salís en los diarios. Y eso es sumamente, al menos reputacionalmente peligroso. Entonces, pero más allá de esto, que realmente yo quiero poner ese foco para que tengamos cuidado, sobre todo en nuestra responsabilidad profesional, vamos a hablar, ¿no?, de la responsabilidad civil en particular, y algunas propuestas, porque yo no soy una tiraposta y no vengo a tirar la posta, sino a quizás a plantear y a pensar todos juntos. Ahora nada, dentro de unos días, esto es las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, tiene 2 comisiones dedicadas a la temática, va a estar sumamente interesante. Vamos a ver qué es lo que sale de ahí. Creo que todos estamos para aportar nuestro granito de arena y sobre todo nuestra opinión al respecto. Obviamente nuevas tecnologías en una empresa o en cualquiera, nosotros nuestros estudios nos sirva para automatización de procesos, la toma de decisiones automatizada, los agentes conversacionales, ChatGPT, Gemini, hoy están a la orden del día. Ha habido casos inclusive de que se han llevado a tribunales, un supuesto en el caso de un niño de 12 años que termina suicidándose luego de tener una conversación con una serie de conversaciones con un agente de IA del cual se enamora y bueno, demuestra pautas suicidas y no hubo absolutamente ningún warning para la familia y este chico termina suicidándose. También ha sucedido con un adulto en esas condiciones al cual se le facilitó instrucciones para suicidarse. De hecho, si ustedes colocan ahora, pueden hacerlo o vivo, porque hace poco se cambiaron las políticas. Si ustedes le preguntan a ChatGPT que les pase un par de instrucciones para poder acabar con la vida de un ser humano o algo por el estilo, ¿no? Provocarse, no matar sino a otros, sino cuáles son las mejores maneras de suicidarse. ChatGPT hoy ya no responde, de hecho, lanza inclusive, era muy raro porque lanza la misma consigna a todos para exactamente la misma pregunta, lo cual es muy raro porque generalmente cuando uno promptea, la respuesta suele ser diversa. Recuerden siempre que obviamente cuando hablamos de nuevas tecnologías, hablábamos de IA, una de las tantas cuestiones que se llevaron a la cabeza es de si son o no son inteligentes. Tenemos no solamente el test de Turing, sino la habitación china de SER, de donde precisamente una de las cuestiones es cómo me doy cuenta yo precisamente si estoy o no estoy en presencia de alguien inteligente, y es precisamente si yo no me puedo dar cuenta si del otro lado tengo a una IA o tengo un ser humano, en el caso de test de Turing. Y en la habitación china, lo que ellos dicen precisamente habla de esta ilusión de pensamiento, ¿no? Illusion of Thinking es también un paper que hace poquito se lanzó y que está muy bueno y que se termina llegando a la conclusión de que hoy los distintos sistemas de IA y sobre todo de IA generativa no razonan. Lo que hacen es correlacionar de alguna manera algunas diversas símbolos, que son nuestro lenguaje, y luego probabilísticamente devuelven como resultado lo más cercano a una respuesta parecida a la que estamos buscando, ¿no? Y precisamente en esta alegoría, si le podríamos llamar, de la habitación china, dice, bueno, yo sin saber chino, puedo medianamente, teniendo idea de algunas símbolos, contestar preguntas en chino. Si más o menos sé cómo puede funcionar, yo puedo contestar en chino algunas pequeñas palabras y no por eso saber chino. Y en estos casos, precisamente la IA hace eso, devuelve un resultado, pero no porque esté pensando, sino porque probabilísticamente da lo que supone es la mejor respuesta, ¿no? Entonces allí es cuando tenemos que empezar a hablar de IA tradicional y IA generativa. IA generativa es Gemini, ChatGPT, y IA tradicional básicamente es la IA como la que conocíamos, por ejemplo la que tenemos en Netflix, que me toma datos del pasado para predecir
un resultado futuro. Con la IA generativa no, tomo datos, obviamente siempre van a estar del pasado, pero tomo datos para crear algo nuevo. Eso es lo que se denomina dato sintético. Lo que crea la IA generativa es lo que se denomina dato sintético en comparación con el dato humano que pudiera llegar a ser cualquier archivo que emana de nosotros, ¿no? Como por ejemplo un PDF, como pudiera ser una foto, etcétera, 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 ¿no? Ahora bien, eh, cuando hablamos, ya dijimos, hablar de todas las bondades que tiene la IA es casi lo dejamos para todos aquellos talleres a los que ustedes seguramente han asistido. Tiene un montón de bondades, tiene un montón de posibilidades. Todos usamos IA de uno u otro modo, pero no obstante, a mí siempre me gusta hacer hincapié en ese lado oscuro, que es preciso conocerlo, eh, porque hace poquito inclusive OpenAI sacó como un artículo diciendo, es, o sea, el tema de las alucinaciones lo podemos mejorar, lo podemos mitigar, pero no van a desaparecer. Las alucinaciones van a seguir ocurriendo y las alucinaciones son esto, que tuvimos respuestas en estos casos que le comenté al principio. Son respuestas del sistema que devuelve el sistema que son falsas o inexactas o no del todo correctas, porque el sistema tiene que devolver algo y en ese devolver algo es como un alumno cuando uno le hace una pregunta en el examen y tira. Y bueno, si le puede pegar, básicamente porque el sistema es así, recuérdense la habitación china. Yo tiro, le puedo pegar y le puedo atinar y probablemente tiro una frase correcta, pero eso no significa que que yo sepa chino, es que adiviné. Y el sistema muchísimas veces termina haciendo eso, adivinar una posible respuesta y la da, ¿sí? Ahora bien, teniendo eso en consideración, tenemos este lado oscuro del cual es necesario saber. O sea, ¿cómo yo hago para evitar o mitigar las alucinaciones? El doble check, el control humano, la supervisión humana. Yo no puedo, así como ustedes no le entregarían a un junior o al pasante del estudio, le entregarían para hacer un recurso de casación, o sea, no se lo pueden dejar tampoco a la IA sin revisarlo. Que lo haga, pero ustedes lo tienen que revisar y chequearlo con conciencia y así evitan estos fallos. Ahora bien, una de estas cuestiones es precisamente, ¿y por qué existen los bugs o estas alucinaciones? Es precisamente por la opacidad algorítmica. Los algoritmos y sobre todo sistemas complejos de IA son esencialmente opacos. La opacidad puede ser intencional, por ejemplo, un algoritmo que yo intencionalmente quiero que sea opaco son mis algoritmos de fraude. Yo esos algoritmos necesito que no se sepan cómo funcionan precisamente porque si no los cacos van a saber cómo funcionan. En las compañías de seguro los algoritmos de fraude están a la orden del día y se utilizan muchísimo para descubrir fraude. Luego está la opacidad del código. La opacidad del código es, por ejemplo, el código escrito en algún lenguaje de máquina, por ejemplo, Python. Entonces, para mí, un algoritmo en ese contexto es opaco porque yo no conozco ese lenguaje, no conozco Python. Para cualquiera que conozca Python, puede leerlo, no va a ser opaco. Y luego está la opacidad intrínseca o lo que lo denominamos la opacidad algorítmica per se, y es precisamente en aquellos sistemas de IA complejos donde yo no puedo saber cuál es la lógica decisional por el cual el algoritmo llega al resultado al que llega. ¿Qué es lo que sucede con todos los sistemas de IA complejos? ¿No? O redes neuronales, es lo que le sucede a los sistemas de Machine Learning y Learning, y obviamente a los grandes modelos de lenguaje, ¿no? Y de razonamiento también, ¿no? Obviamente uno puede tratar de volverlos explicables, pero no obstante, esto es casi una obviedad para muchos supuestos, para el propio programador o desarrollador son opacos porque muchísimas veces no saben cómo llegan a la decisión que se llega en muchísimos aspectos. De hecho, a las alucinaciones no la pueden resolver de manera adecuada porque en muchos aspectos se le escapa esa lógica decisional, entonces ese es el problema, ¿no? Sí se puede mitigar y todo lo demás, pero no lo podemos de alguna manera borrar. Eh, Luego otra cuestión que pertenece al lado oscuro respecto a los algoritmos y tenemos la discriminación y todo lo que es sesgos. Obviamente, como nosotros dijimos, no hay IA, o quizás no lo mencionamos, pero como se sabe, no hay IA sin datos.
Básicamente, hoy tenemos la IA en el estado que tenemos, con esta especie de primavera de la IA, y básicamente porque en este estado de situación, en cómo está el mundo, tenemos un aprovechamiento de datos de una manera en que antes no lo podíamos lograr. Si bien la IA se conoce como ciencia o como concepto, tecnología, se conoce hace muchísimos años, casi tirando para 1945, cuando se empieza a acuñar el término, lo cierto es que el aprovechamiento de datos al nivel que lo estamos haciendo hoy solamente es posible a partir de los próximos, no sé, hace 5 o 10 años atrás, en el mayor de los casos. Fíjense que un grande modelo de lenguaje, como es, por ejemplo, ChatGPT, los conocemos, no es una tecnología que no la estamos usando hace mucho. Tiene 2 o 3 o no mucho más de esos años. Recuerde ChatGPT cuando salió, Gemini. Pero bueno, el aprovechamiento de datos es lo que permite. Ahora bien, esos datos son emanados por seres humanos. Los seres humanos básicamente tenemos sesgos. Las grandes los grandes desencuentros que tenemos terminológicos en nuestro país, en el mundo entero, se debe a los sesgos. Entonces, muchas veces la IA lo que hace, además, y eso tenemos que ver con el tema de la manipulación algorítmica, es aprovechar de esos sesgos muchísimas veces y con eso podemos eventualmente provocar daño, los algoritmos pueden provocar daño. Obviamente que si yo alimento a mis algoritmos con datos sesgados, probablemente las mismas supuestos en donde se discrimina eventualmente por razones de género, de grupos vulnerables, etcétera, se perpetúen o se pasen a los algoritmos. Los algoritmos son neutrales y sí son neutrales, pero yo puedo también trabajar en esta idea. No necesariamente son neutrales, ¿no? No necesariamente son neutrales si yo como programador quizás quiero que esos algoritmos no sean neutrales. Cuando yo quiero vender como empresa un producto o un servicio, yo no voy a pretender algoritmos neutrales. Entonces eso hay que tener con mucho cuidado, ¿no? Perfiles digitales. Lamentablemente hoy, por más que uno pueda llegar a decir, bueno, uno no puede hacer un perfilamiento, nos perfilan y sobre cada uno de nosotros se hacen perfiles. Lamentablemente, deberíamos nosotros, cada uno de nosotros, poder acceder a los perfiles que se hacen de nosotros para poder de alguna manera tener cierto poder sobre aquello que se dice de nosotros o aquello que los algoritmos dicen de nosotros. Respecto de los datos, hoy para mí el tema de la privacidad ya es casi como algo sin sentido. Sin sentido en este aspecto. Ya nada casi es privado si uno lo ha subido a la nube. Como diría un gran conocido de Twitter, los bytes son eternos. Y una vez que subí algo a la red, ya no es imposible. Se puede dar de baja, pero queda ahí eternamente. Y eso tiene que ver, tenemos que tener mucho cuidado con respecto a los datos que compartimos, sobre todo de nuestros hijos, ¿no? Nosotros podemos tener control de lo que estamos subiendo, de lo que se sube de nosotros, pero hoy por hoy de nuestros niños se está haciendo un perfil digital de niños que no tienen ni siquiera la posibilidad de decir, yo permito que esto aparezca en la red o no. Después ya va a ser demasiado tarde para cuando ellos tengan la posibilidad de acceder o decir yo no quiero que aparezca esto en la red. Y acá viene una parte que es bastante central y que creo que ahora que nosotros nos estamos enmarcando en una contienda electoral es muy importante y es el tema de la manipulación algorítmica. Los algoritmos nos envuelven como una burbujita particular porque obviamente toman nuestros datos y nos van rodeando para mostrarnos aquello que creen que nos es relevante. Esa burbuja particular obviamente está conformada en gran parte por nuestros sesgos o por lo que nosotros creemos en nuestra cosmovisión. Eso es sumamente peligroso también, porque todo aquello que no es tendencia escapa. Las voces minoritarias no van a tener relevancia en el cajón de resonancia, digamos, de la sociedad. Lo que no está en Twitter, más allá que yo no considero que lo que no está en Twitter no existe, pero lo que no está a la vista de los algoritmos no lo hacen tendencia y no existe. Y esto puede impactar en la libertad de expresión o en la libertad de la información, pero sobre todas las cosas en mi posibilidad de elección. Y eso puede traer inconvenientes. Ya la GenAI o lo que es la inteligencia artificial generativa ya es un problemón, porque todo lo que es la capacidad se vuelve a las nubes con respecto a las alucinaciones, ¿no? Y sobre todo los potenciales daños. Fíjense a esta persona que a la que le dieron por decaído el recurso de apelación como por no presentado y demás. O sea, ¿de qué nos disfrazamos para explicarle al cliente que la apelación cayó porque yo presenté?
un escrito con alucinaciones. Yo pudiera reclamar a ChatGPT, bueno, hoy me parece que no lo vería. Seguridad de la información, nos pueden entrar por acá. Ojo con los agentes de IA. O sea, ahora nosotros estamos hablando de Gemini y demás. Los agentes de IA van a romper absolutamente todo. Y una de las cuestiones con los agentes de IA que me pueden de alguna manera bombardearlos y eventualmente hacernos brechas en la seguridad de la información. Derecho a la propiedad intelectual abre un montón de abanicos que no vienen al caso, pero es necesario de saber. Obviamente acá, para mí, la alfabetización en IA es clave, aprender a usar, enseñar a usar a todos eh, nuestros empleados y sobre todo miembros de los estudios, pero además a los usuarios, a los consumidores que están expuestos a estas herramientas, enseñarles cómo utilizarlas para que no se causen daño. Obviamente privacidad por cuestiones de violaciones de datos, de tener cuidado que compartimos, qué datos se comparten con el sistema. Ojo que cuando yo no todos los sistemas son, si bien pueden decir, hoy sí tiene la nube, ojo con los datos que compartimos, sobre todo si somos una empresa, no lo podemos compartir con estas empresas. Tenemos que tener, obviamente, acceso a versiones pagas, etcétera. Y respecto al derecho al olvido, hay muchos que dicen que es posible, imposible casi de ejercerlo si estamos hablando de inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque lo que yo más digo es como cuando yo me alimento a estos sistemas con los datos, estos datos son masticados por el sistema ya no los puede devolver. Entonces yo no podría ya ejercer mi derecho al olvido eventualmente, ¿no? Igual eso es todo excede a esta charla, pero es todo algo que se está empezando a ver. Se puede ejercer el derecho al olvido una vez que estos datos ya han alimentado estos sistemas, yo no se los puedo sacar, ¿no? Es como si yo te doy a vos una media luna y te digo, "Ah, devuélvemela, ya te la comiste, ¿no? No hay manera. Es lo mismo, la misma circunstancia. Ok, en su momento cuando por primera vez hablé de esto, que es en el 2019, dije, bueno, a ver, ¿los algoritmos tienen algún potencial dañoso? Sí. En ese entonces yo me acuerdo que había elegido algunos ejemplos que ya hoy ya ni siquiera necesito porque ya tengo otros ejemplos. La realidad supera la ficción. Los bugs y los errores informáticos son aquellos supuestos en donde el sistema tiene un error y porque no se comporta tal como se lo esperaba. Yo antes daba ejemplos como el flash crack o el libro más caro del mundo. Hoy por hoy, el bug más, eh, digamos, que está en el top one, digamos, de la lista, son las alucinaciones. Las alucinaciones son un bug, es un error informático y no tienen una solución, al menos en el corto alcance, y por lo que lo ha dicho la gente de OpenAI y no lo va a tener aparentemente. Los sesgos algorítmicos también puedo causar daño a través de los sesgos algorítmicos. Piénsense, un seguro que me lo niegan por mi código postal, ¿no? Eventualmente, o por el lugar, o sea, o por ciertas conductas que estoy llevando, o por el grupo vulnerable al que pertenezco. Me pueden no elegir, de hecho, esto no es tan loco. Por ejemplo, hoy por hoy la mayoría de las contrataciones son a través, o sea, tenés que pasar, antes tenía que pasar el filtro del reclutador, hoy tenés que pasar el filtro del algoritmo. Si el algoritmo no te lee, no te ve nadie. Entonces vos tenés que tratar de que el algoritmo te acepte. Es una locura eso. Y a veces el algoritmo puede estar sesgado y a veces se puede discriminar por razón de género, ¿no? En vuelta de nuevo, esto no es algo hecho a propósito. El algoritmo depende de cómo ha sido eh, entrenado, eventualmente puede estar sesgado y causar algún tipo de daño, ¿no? Y la manipulación algorítmica o efecto burbuja, hoy por hoy, es algo bastante interesante de empezar a tener atención. Hoy la mayoría de los sistemas de IA son demasiados condescendientes para con sus usuarios. De hecho, el supuesto este de este chiquito que muere, que se suicida en Estados Unidos, precisamente, o sea, fue objeto de una cierta manipulación, porque fue envuelto por este personaje que lo fue llevando en esta fantasía y terminó con esta situación. Y lo mismo le sucedió al adulto que también termina suicidándose. Al principio, como que le quiso sacar esa idea de la cabeza, pero finalmente es como que terminan ayudándolo a cometer suicidio. Entonces, y hay muchos casos reportados en donde si uno puede terminar inclusive en una paranoia
precisamente porque el sistema te va envolviendo y si vos tenés una idea intrusiva, te la va alimentando, te la va alimentando y cuando te descuidaste, tenés a un adulto paranoico que está obsesionado. Esto cada vez va a ser más y más visible. Los algoritmos pueden manipularnos y pueden aprovecharse de nuestros sesgos y sobre todo que no tienen este punto de decir, no, no, hasta acá llegamos. Por ejemplo, hay mucha gente que lo usa sin ir más lejos como psicólogo. Para mí me parece un peligro, porque el algoritmo jamás te va a decir, el sistema de IA jamás te va a decir, no, estás equivocado, no. Te va acompañando en esas ideas intrusivas que vas teniendo. Y por sobre todas las cosas, de alguna manera, te va envolviendo en ese infinito particular que se convierte en el algoritmo, ¿no? Ahora bien, si usted me dice, ok, tiene potencialidad dañosa, tiene potencialidad dañosa, ok, ¿y cómo respondería eventualmente ante un daño al algoritmo? Bueno, acá es el gran tema y uno de los grandes problemas termina siendo cuál sería el factor de atribución aplicable. De hecho, en Estados Unidos el problema que tenemos, el problema que tienen, que han ingresado por dos vías, es que ellos lo tratan de poner, de ver como un tema de producto defectuoso, porque entonces si es como un producto defectuoso, iría por una vía de una responsabilidad objetiva, strict liability, lo mencionan ellos, si no tendría que ser una responsabilidad basada en la culpa a lo cual eso sería dificilísimo de probar, ¿no? Entonces acá tenemos estas dos vías. Si ustedes me dicen el reglamento de IA de Europa no habla de esto y no va a hablarlo, no lo habla precisamente porque no se ponen de acuerdo. Tenés estos dos grandes vías, es decir, responsabilidad objetiva, factor de atribución, no es más ni menos que esto. Subjetiva, objetiva. Y ahí estamos. Si ustedes me dicen, yo no sé, hoy la verdad es que tengo más dudas que respuestas. De hecho, mi propuesta tampoco es que diga, bueno, esta es la verdad de la milanesa, esto es lo que deberíamos hacer. Mi propuesta es, nosotros tenemos este ordenamiento, con este ordenamiento nos podemos arreglar. Eso no significa que lo que yo estoy diciendo acá es lo que deba ser, que tampoco estoy tan segura de cómo deba ser, ¿no? Creo que hay algo para trabajar. Solamente digo, este es nuestro ordenamiento, con este ordenamiento tenemos esta herramienta y lo podemos solucionar. Mañana podemos hacer una nueva ley con otra circunstancia, con otro factor de atribución y lo podemos pensar y lo podemos barajar en la mesa. Solamente aclarar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Derecho de consumo, responsabilidad civil, pero ¿cómo lo podríamos hacer? Básicamente, yo lo que digo es, ok, responsabilidad civil derivada de las actividades riesgosas. En su momento cuando lo planteé en el sentido, obviamente un algoritmo no es una cosa, es un bien inmaterial, entonces o modifico el artículo 16 o vamos a tener problemas porque no lo puedo pasar como una cosa riesgosa. La única manera de que ingrese en nuestro sistema como una responsabilidad objetiva, que es la responsabilidad que hoy por hoy, si ustedes me dicen, campea en el Código Civil y Comercial, no porque lo hayan elegido, porque los ordenadores te dicen nosotros no tenemos una prevalencia de un factor de atribución por el otro, pero si nos ponemos a mirar, la mayoría es un factor objetivo. Pero eso pasa solamente acá en Argentina. Salís afuera y son dos pesos aparte. Entonces, en nuestro ordenamiento, por nuestra idiosincrasia, no podríamos encantarnos por un factor subjetivo, no obstante, sabemos que además tenemos esta norma de clausura que sería la culpa. Hoy podríamos decantar por una norma de clausura, eventualmente. Pero yo digo, 1757 y 1158 tenemos posibilidad de anclarnos allí precisamente porque es una actividad. En su momento yo digo, los sistemas de Machine Learning o Deep Learning están realizando una actividad en tanto y en cuanto están pensando, están aprendiendo. Hoy por hoy, un agente de IA, uno de estos de la IA generativa, grandes modelos de lenguaje, lo que están haciendo son desplegando actividades. Entonces, claramente entre este concepto de actividad riesgosa, por medio y circunstancia en la realización, yo me tomo acá, me subo a hombro de gigantes y tomo muchas de las enseñanzas para ver a qué se considera actividad, a lo enseñado por Matilde Zavala de González y obviamente también por el maestro Pizarro. Obviamente, 1758 serían los legitimados pasivos. Ok, pero también nosotros creo que podríamos también incluirlo como una obligación de seguridad, pero no solamente la obligación de seguridad debida por el proveedor del artículo 5, el artículo 6, del 42 de la Constitución Nacional, cuando habla de una relación de consumo. Esta obligación tácita de seguridad también entra a jugar acá.
nosotros en todos los contratos, las partes se deben prestar, las distintas prestaciones deben ser realizadas recíprocamente en condiciones de seguridad para que el contratante. Entonces, más allá de la prestación principal, tenemos una obligación tácita y esta obligación tácita accesoria no es otra que la obligación de seguridad. Entonces, eventualmente pudiera llegar a ingresar allí, más allá de estar en una relación de consumo, en donde si debo una obligación de seguridad, es muy fácil ingresarla por allí, si estamos en un ámbito de consumo. Si no estamos en una esfera de consumo, no te gusta la noción de 1757, 1758, obligación tácita de seguridad en la esfera contractual, para mí va de una. Luego, dentro también de la órbita de lo que es el contrato de consumo, puede ir como un producto defectuoso. Con todos los problemas que tiene el artículo 40, que lo ha desarrollado la doctrina y que no nos vamos a meter, es que el artículo 40 básicamente es una copia del 1113 y que tiene todos los defectos que se le vieron. Ahora bien, ¿por qué nosotros decimos que es un defecto? Un defecto, tanto los bugs como los sesgos, un defecto en el concepto legal del término, un defecto de diseño. Entra por esa vía, ¿no? Ok, la doctrina dice que esto se ha trabajado, vuelta de nuevo, el 40 habla de cosa, no es como cosa, pero también ingresa los bienes inmateriales. Y si no te gusta, el artículo 40 también habla de servicios defectuosamente desplegados. Estos sistemas están prestando servicios de manera defectuosa y por lo tanto podríamos considerarlos como productos defectuosos eventualmente. No sé por qué le hice eso al, al, bueno, esto. Ahora bien, ¿cuánto es? Ah, esto me está queriendo fallar, señor. Bueno, los nuevos paradigmas, ¿ves? Básicamente, y esos son los desafíos de la RC y con esto cierro, ¿no? Deber de información, básicamente, creo que es el core de todo. Es, no solamente que es un principio quizás del sistema consumeril, pero yo también creo que el deber de información puede tranquilamente aplicarse a personas o contratantes que no están en un ámbito de seguro, básicamente por el principio famoso de la buena fe, ¿no? ¿Y qué debemos informar tanto si estamos o no estamos en una relación de consumo? Básicamente, tenemos que informar precisamente que estamos a través de, haciendo uso de estos sistemas y precisamente la posibilidad también de una doble instancia. La posibilidad de una doble instancia cuando alguien cuando se dio una toma de decisión automatizada es sumamente importante, ¿no? Precisamente para que yo pueda solicitarle a un ser humano que revise lo actuado por la IA. Tenemos trato digno y discriminatorio, bueno, no solamente para mí con los sesgos algorítmicos y eventualmente con la manipulación algorítmica puede configurarse un trato indigno y eventualmente aplicarle los daños punitivos si estamos dentro de un contrato de consumo, ¿no? Sino también tenemos la problemática de los dark patterns, que no necesariamente los dark patterns tienen IA, o sea, y ahí en los dark patterns hay dolo, claramente hay dolo, porque los dark patterns son como aquellas trampitas, digamos, que le ponemos al sistema para que nos haga hacer cosas que no queremos hacer. A veces usamos en los dark patterns IA, pero no necesariamente lleva IA. Allí habría dolo y por lo tanto que el daño punitivo va de una, ¿no? Pero tanto cuando hablamos de manipulación algorítmica o inclusive de dark pattern, para mí hay una grave y una manifiesta indiferencia para los intereses ajenos y puede entrar la figura del dolo eventualmente, ¿no? Acá el énfasis está claramente dado en la prevención. Y el consentimiento informado, bueno, acá es todo un tema. Para mí esto es una de las cuestiones que deberíamos revisar. Para mí ya no podemos hablar de consentimiento, porque consentimiento requiere prácticamente intención, discernimiento y libertad. Y lo que nosotros, yo me lo estoy cuestionando si muchas veces tenemos discernimiento y sobre todo cuando somos manipulados y eventualmente la libertad no la estoy viendo, porque en la mayoría de estos sistemas, yo para poder actuar con ellos solamente tuve que decir que sí o no aceptaba, o sea, o no aceptaba y no podía trabajar con ellos. O sea, los términos y condiciones tal cual como vienen dados, yo solamente tengo dos opciones, sí o no. ¿Dónde está la libertad como para decir que yo consentí sobre ello? ¿Cómo le vamos a llamar? No lo sé, pero asentimiento quizás, pero consentimiento en los términos de 1721, 20 creo que era el artículo, no. Y esto es importantísimo. Ustedes me van a decir, ¿por qué traigo esto acá?
Antigua Nova para mí está hermoso, es un documento de la iglesia. A ver, tómenlo con pinzas, ¿ok? Es de la iglesia, todo bien, pero tiene cosas que están muy buenas. Es de la iglesia y sacando esa parte, tiene cosas muy buenas, ¿no? Y precisamente es el tema de qué se entiende por inteligencia humana versus inteligencia de máquina. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros ser lo que somos? ¿No? Entonces, bueno, es cuerpo, es alma, es voluntad, es racionalidad. Eso es lo que hace ser al hombre lo que es. Y hoy la máquina no lo tiene. No tiene corporeidad, no tiene tampoco alma, muchísimo menos tiene racionalidad, ¿no? Ahora bien, ¿por qué yo hablo de esto? Porque hay muchísimas personas que están hablando de la personalidad jurídica electrónica básicamente, de otorgarle personalidad a los sistemas de IA para hacerlos responder eventualmente. Sobre todo esto es un pensamiento que está muy arraigado en una doctrina bastante aceitada en España. Que ojo que tienen un punto, para mí tienen un repunto. Yo no sé, yo no voy a decir que están equivocados, pero tienen un super punto, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el tema? Hay que tener en cuenta todo lo que es economía y trabajo, porque la IA es verdad que puede aumentar la productividad, pero también puede generar desigualdad y deshumanizar el trabajo humano. La desinformación y los abusos en la IA, hoy por hoy con las deepfakes, como lo vamos a ver con Macarena, es una realidad, obviamente, y claramente deberíamos rechazar el uso de la inteligencia artificial para la guerra. Se está hablando muchísimo actualmente respecto del uso que se está haciendo en algunas situaciones, en algunos conflictos en este mundo, y me parece que sería horroroso, así como hemos dicho que no a determinadas cuestiones, la IA no debería usarse para la guerra, ¿no? Y ahora bien, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y con eso ya lo estamos cerrando, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que deberíamos hacer con la IA? Y más allá de que yo en los principios no creo, me parece que los principios como que están todos dados vueltas, todo paz y amor, y es como que necesito algo un poco más asible como una regla, y no tanto como los principios, porque con los principios podemos hacer muchas cosas buenas y también muchas cosas malas con los principios. Pero no obstante, sí creo que deberíamos también poner foco en la ética, y por eso traje este trabajo de Antica Nova de la Iglesia, precisamente porque ellos hablan de un uso ético y responsable de la IA. Cuando yo a ustedes les dije, tengan cuidado la manera en que usan la IA, es precisamente por este uso ético y responsable, ¿sí? Yo creo que necesitamos regulaciones. Yo está bien que soy la loca de la regulación y yo eso lo reconozco. No podemos seguirnos rigiendo por principios, tampoco le podemos dejar a la regulación a estas empresas que están ganando cantidades ingentes de dinero en base a, básicamente, nosotros y nuestros datos. No los podemos dejar que se autorregulen, estoy en contra de eso, porque básicamente es como poner el zorro en el gallinero, y porque además esta gente lo que quiere es ganar dinero, que a mí no me parece que esté mal, quieren ganar dinero y está perfecto. Pero no obstante necesitan responder. Yo siempre aplico acá el principio de Peter Parker. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. No, no puede ser que esta gente no responda. Y es a lo que al menos hoy por hoy una gran parte geopolíticamente se está buscando esto, por ejemplo, desde el lado de Estados Unidos. Estados Unidos no quiere regulación, desde su administración no la quiere, y me parece que eso a nosotros como países emergentes nos puede perjudicar también. Y por último le traigo esto, que es básicamente una alegoría de nacimiento de Atenea, ese es Zeus, y la historia de Zeus y Atenea, para hacerla corta, Zeus era poliamoroso, a lo cual su esposa no estaba muy de acuerdo con este detalle. Entonces, Zeus, además de ser poliamoroso, era Dios, pero creía en la suerte. Entonces acudía a los oráculos y uno de los oráculos le dice que una de sus amantes iba a tener un hijo que lo iba a derrocar. Bueno, Zeus con esa idea intrusiva andaba por ahí medio preocupado hasta que una de sus amantes, Metis, le dice, estoy embarazada. Zeus no tiene más remedio que, bueno, vamos a acabar, vamos a cortar por lo sano, y se come a Metis. No vamos a juzgar a la mitología griega con nuestra perspectiva actual, es lo que hace, y con eso soluciona su problema, a lo cual, después de un tiempo, empieza a sufrir grandes dolores de cabeza, le pide a Hefesto que le parta la cabeza,
o sea, eran así, medio, eran así ellos. Le parte la cabeza de Festo con un hacha a Zeus y sale Atenea, tal cual como está. Atenea es mi diosa favorita, de hecho, es la patrona de la ciudad de Atenas. Fue muchísimo mejor diosa que Zeus en todos los aspectos, no solamente era bella, sino era inteligente y sabia. Y esta la alegoría la traigo porque básicamente nosotros somos Zeus, no porque seamos dioses, aunque hay algunos que hablan de dioses y realmente Harari, pero nosotros claramente somos Zeus, de nosotros, de nuestra cabeza ha nacido Atenea, que es la IA. Eh, Atenea nunca derrocó a Zeus. Yo no sé si la IA nos va a derrocar. Definitivamente es mejor que nosotras. Claramente es mejor que nosotras la IA, en el sentido de que puede razonar en algunos aspectos un poquito mejor que nosotros, puede aprovechar un poquito más de datos que nosotros y puede hacer cosas en un tiempo muchísimo más rápido que nosotros. Ahora, el tiempo es qué le vamos a legar a la IA nosotros como seres humanos. Y es allí donde por ahí, por eso le traigo este trabajo de la iglesia. Separen religión de Estado porque yo lo hago, pero en el sentido, la ética, y más allá de que yo estoy peleada con los principios, pero la ética es necesario también para alimentar a nuestros sistemas de IA en ese uso ético y responsable y sobre todo más allá de la regulación que yo considero que es necesaria, creo que ese es el legado que nosotros como seres humanos podemos dejar respecto de esta nueva herramienta que lo viene a cambiar todo. Y eso es una realidad que es sumamente innegable. Espero que les haya gustado. Así que espero que no les haya comido mucho tiempo a Macarena, perdón, Macarena, sí fue así. Bueno, muchas gracias, Celeste, muy claro. Te mando un aplauso, Macarena, que vuela por acá por el Zoom. Eh, mirá qué bueno, van los aplausitos por todos lados, está llena de aplausos. Bueno, muchas gracias, muy clara. Hay algunas cositas acá en el chat, pero la idea era hablarlo al final, para después de todo, así ya después quedan todas las preguntas juntas, si les parece. Así que bueno, seguimos con Macarena ahora, que va a tratar el tema de los deepfakes. ¿Bien? Responsabilidad por el uso de deepfake. Bien, la doctora Macarena Berico Prats es profesora de posgrado en la maestría de Derecho Civil Patrimonial de la UCA y de grado en Obligaciones Civiles y Comerciales de la UBA, docente invitada en la materia de Inteligencia Artificial y Derecho de la UBA. Ahora le voy a preguntar una cosa. Bien. Magíster en Derecho Civil y abogada, condecorada en grado y posgrado con medalla de oro, becaria, autora de diversas publicaciones, expositora y secretaria privada en la Justicia Nacional Civil. Te pregunto, Macarena, ¿tienen una materia de grado de Inteligencia Artificial y Derecho ya? Creo que algo había Sí, escuchado en la es UBA. optativa. Está hace varios años ya, pero sí, a cargo de la Ah, doctora Danesi, pionera absoluta, y sí, sí. hay una materia. Yo había escuchado algo, pero viste esas cosas que uno, por ahí estamos en Rosario, estamos en otro planeta, pero Estamos cerca, se estamos ve cerca. No, claro. sí, es optativa, pero sí, ya hay una materia específica. Bueno, miramos. Muy interesante. Bueno, muchas gracias por la presentación, Diego, y por la invitación, y lo extiendo a todo el No, gracias Instituto a de vos. Derecho de Daños y al Colegio de Abogados de Rosario. Es un placer estar acá. Es un gusto seguir después de Celeste, de su excelente exposición, siempre completa, súper precisa, con toda la información de vanguardia y cantidad que a uno lo deja pensando, ¿no? Siempre tiene esa característica su exposición. Con algo mucho más modesto, vamos a tratar de seguir, acompañarlos en este ratito previo a la cena, y los invito totalmente a opinar por el chat. Ahí veía que algunos comentaban cuando hablaba Celeste, porque tal cual mencionaba ella, es un tema que genera muchas más preguntas que respuestas, ¿no? Que estos espacios son espectaculares como disparadores para pensar juntos, como abogados, como decía Diego al principio,
con el mínimo conocimiento que tenemos que tener de la tecnología como para saber cómo evaluarla desde el punto de vista jurídico, pero pensándola desde nuestro ámbito concreto, ¿no? Y eso es un poco lo que nos convoca ahora y justo traer un poco lo que dijo Celeste respecto a la inteligencia artificial en general, bueno, bajarlo a una función concreta y a una herramienta concreta, es el objetivo de lo que me toca a mí ahora a continuación, que es justamente el tema de los deepfakes, ¿no? Avanzar un poquito sobre eso y cómo lo encaramos o lo podemos encarar desde un punto de vista jurídico. Entonces acá les propongo, antes de arrancar, les voy a proponer este pequeño videíto como disparador. No se escucha, Macarena, no sé si es así o... Bueno, es solamente la imagen, es lo importante. Tiene audio en inglés, pero no importa. Lo Me parecía, importante es pero la por las imagen. dudas. Está perfecto, gracias, Diego. ¿Qué es lo importante de ese video? Que todo y absolutamente todo lo que vieron en pantalla es falso, es inteligencia artificial, está creado de manera sintética, es concretamente una inteligencia artificial generativa, como explicaba antes Celeste, ¿no? Y esto es importante, ¿y por qué les pongo este ejemplo? Y les trato, siempre que hablo sobre este tema, busco el video más actualizado que encuentro, porque a medida que avanza esto, cuando uno lo comentaba hace unos años y hablaba de inteligencia artificial y de derecho de daños, parecía que era todo totalmente especulativo, ¿no? Que uno estaba hablando sobre posibles escenarios que en algún momento iban a suceder y era totalmente apocalíptico y estaba uno hablando de Yo Robot y perdiendo el tiempo en jornadas hablando sobre un tema que quizás jamás iba a ocurrir. Y ahora de repente está ocurriendo y por supuesto que a uno no le agrada que sucedan situaciones o casos de ese estilo, pero sí lo empieza a ver en práctica. Todo eso que en un momento parecía una proyección abstracta, ahora de repente estas tecnologías van avanzando y con el avance de esta tecnología avanza también sus utilizaciones y por ende sus riesgos y los daños que provocan. Hasta un punto como ustedes acaban de ver en ese video, que todo ese contenido que parece absolutamente real y es muy difícil distinguir para un ojo que no está entrenado, es todo y absolutamente todo falso, ¿sí? Entonces, primero para ponernos en contexto antes de meternos en lo jurídico de lleno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de deepfakes? Es un término que ahora está muy en boga, que lo usamos bastante seguido, que está en los medios de comunicación, pero concretamente cuando hablamos de deepfakes estamos hablando de contenido falso, de falsificación de contenido multimedia, pero puede ser un video, como acaban de ver ustedes, puede ser una imagen, pueden ser audios que son altamente realistas. Eso es básicamente lo que consiste un deepfake, una falsificación de un contenido multimedia. Puede ser de voz, puede ser video, puede ser de imagen. Y muy sucintamente, prometo no profundizar en esta parte que es la que a los abogados más nos molesta, en la parte técnica y tecnológica, solo para tener una idea genérica de cómo funciona esta tecnología. En general, la tecnología de IA generativa y específicamente la neuronal, trata de simular el cerebro humano, ¿sí? La IA lo que hace es tratar de simular el cerebro humano. Entonces, ¿qué hace? Y un poco en concordancia con lo que decía Celeste, trata de captar datos o capta datos desde el exterior, datos del entorno, a través de distintas maneras. En un vehículo autónomo puede ser con sensores, en un chat a través de conversaciones, de las distintas maneras que puede existir y se puede nutrir un sistema. Ingresan datos del sistema de inteligencia artificial y ¿qué es lo que hace el sistema IA? Y funciona bastante parecido a un cerebro, es tratar de identificar patrones. Patrones, como nosotros somos chiquitos y escuchamos o nos damos cuenta que repitiendo la palabra mamá, 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 siempre viene la misma persona, identificamos un patrón, decimos, bueno, a mamá lo asocio con esta persona, la IA hace exactamente lo mismo. Procesa cantidad de datos mucho más rápido que un humano y en esos datos trata de buscar patrones. Entonces, por ejemplo, si a ChatGPT nosotros le damos 20 demandas y le decimos aprende patrones de esta demanda,
seguramente aprenda que en una demanda la palabra actor se usa bastante seguido, que se utiliza en el sustantivo, que se utiliza para denominar una posición puntual dentro de ese escrito y dentro de ese juicio. Entonces, yo después cuando le pida a ChatGPT que me haga una demanda, probablemente vaya a identificar que tiene que utilizar la palabra actor o la palabra actora para denominar a quien interpone esa demanda y armarlo de manera consecuente con eso, ¿no? Que esa misma palabra en otro contexto significa algo totalmente diferente. Pero la IA lo que hace, y la IA generativa, es aprender esos patrones. Bueno, exactamente igual funciona la IA que se utiliza para hacer los deepfakes, que es tratar de identificar patrones, pero esos patrones no es en un texto, porque no estamos hablando de texto acá, sino en videos, sino en imágenes, sino en voz. Entonces, así como funciona un imitador que trata de buscar un patrón en una persona, como, bueno, yo como hablo muy rápido, claramente yo hablo muy rápido, tengo este tono porteño, puedo estirar mucho, digo mucho puedo estirar un poco las palabras, bueno, esa identificación la hace la IA tratando de buscar patrones y replicarlos. Eso en el marco de una fotografía es, bueno, tratar de copiar que tiene pelo negro, que tiene pelo largo, ¿sí? Y funciona con una tecnología doble que tiene dos redes. Una red que es la red generadora, que es la que produce el dato falso, tratando de imitar al original, y otra red que es el discriminador, que el discriminador funciona como una suerte de policía que analiza el dato falso y trata de identificar si es falso o no. Si no logra identificar que es falso, es porque el contenido es bueno y es realista. En cambio, si logra identificar esta segunda red, que el dato es falso y no se corresponde con el original, quiere decir que es un deepfake mal logrado y que se vuelve a intentar. Es una tecnología que se nutre permanentemente de sí misma y lo importante es que necesita datos. Siempre la inteligencia artificial funciona con datos. Y nosotros decimos datos, pues estamos acostumbradas, pero ¿qué quiere decir dato? La información que obtiene del entorno. Para un deepfake, ¿qué información voy a necesitar? El IA, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar fotos de la persona sobre la cual quiero hacer el video, o si quiero hacer un paisaje y quiero un cielo celeste, bueno, voy a necesitar fotos de ese cielo celeste para poder generar una imagen nueva que sea un cielo celeste, lo mismo una voz, lo mismo un video. Necesito datos de origen para poder entrenar el sistema y que el sistema emita un resultado que sea realista. Ya con esto, seguro ustedes del otro lado escuchando esta parte, o si ya lo sabían, ya como abogados, disparadores tenemos, ¿no? Empezamos a pensar distintas cuestiones todo al mismo tiempo. Se nos puede ir para el lado de la propiedad intelectual y pensar, bueno, si preparamos un sistema de IA con datos, ojo, porque tenemos imágenes que usamos para esos datos que pueden estar protegidas por la propiedad intelectual. Y ojo, porque tenemos el derecho a la imagen, que puede estar utilizada contra la voluntad de la persona que protagoniza esa imagen o que protagoniza esa voz. Y eso es exactamente lo que buscamos con esta exposición o lo que busco compartir con ustedes. Empezar a analizar qué es concretamente lo que puede vulnerar, qué derechos y eventualmente qué potencial reclamo por daños se puede generar a raíz del uso de esta tecnología. Y como última cuestión introductoria les quería mencionar lo siguiente. A ver, la tecnología en sí no es dañina, no es mala, la IA no es mala, sino que claramente, como mencionaba Celeste también, tiene sus usos altamente positivos y sus usos negativos o riesgosos. Mismo la tecnología deepfake, esta falsificación de audios y videos, quizás se nos va muy rápido para el uso negativo, pero también los tiene positivos. Es una tecnología muy utilizada en campañas publicitarias, en marketing, incluso en campañas de alfabetización y educativas, videos tratando de revivir la figura de un prócer y hacer un video a partir de ciertos retratos, a partir de pinturas, o campañas de concientización que se hacen en un idioma y que luego es posible traducirlas, pero manteniendo la imagen original de la persona que las hace. Por ejemplo, una campaña de Beckham, que hizo la campaña en inglés sobre concientización de malaria y con relación a la malaria, y se pudo traducir a todos los idiomas, él hablando todos los idiomas, ¿no? Con subtítulos. O sea, claramente es una tecnología que tiene sus usos y sus aplicaciones positivas, pero es una tecnología que también es muy riesgosa. Y vuelvo con lo mismo, insisto, lo que antes era solamente en abstracto, ahora llegó en concreto y tenemos ni siquiera casos internacionales, sino que tenemos casos locales donde el mal uso de esta tecnología ha llevado a la generación de un daño o al menos al planteo del peligro o del riesgo de esta tecnología.
Uno de los principales ámbitos es en materia política, el del mal uso de los deepfakes. De hecho, tuvimos un caso acá muy reciente, las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires en 2025, con intervención del Tribunal Electoral, ordenó dar de baja al Tribunal Electoral de un contenido, de un video falso, deepfake, que circulaba por la plataforma Twitter o X, de un líder de un partido político que aparentemente en el video estaba dando de baja la candidatura de una de de la candidata de su partido que se presentaba en la ciudad de Buenos Aires. Y era un video que ni siquiera para un ojo muy entrenado era notorio que era deepfake. Pero nosotros tenemos que pensar que los destinatarios de los deepfakes no solo son usuarios que quizás están habituados a la tecnología o que el consumidor necesariamente está atento y expectante a detectar la falla. También, del otro lado, los usuarios de esta tecnología finales o los finales destinatarios pueden ser personas vulnerables, pueden ser personas mayores que no tengan conocimiento, adultos mayores que no tengan mayor conocimiento o las herramientas para poder distinguir un contenido falso del que no lo es. Entonces, el impacto que tiene es que aún reconocido públicamente que el contenido es negativo y es falso, perdón, y aún retirado de los usuarios originales que lo publican, plantea la duda, siembra la duda. Es el problema de la fake news, es lo mismo llevado al plano del contenido multimedia falso. Plantea la duda de si es cierto o no, plantea la duda de si es una estrategia, plantea la duda de quién fue la estrategia, de si fue el que la hizo, si fue el que en teoría fue el victimario y en realidad se trató de nuevo de una estrategia de política. Entonces, genera esta incertidumbre en el destinatario del deepfake de si efectivamente o no el contenido es real, o aún sabiendo que no es real, si fue todo una movida y cuál fue el verdadero objetivo de esta noticia. Y bueno, acá les ponía otro video también, es muy breve, solamente para mostrarles como ejemplo, como un video original, acá es el presidente Trump de Estados Unidos diciendo una frase común y un video de demostración como en un simple paso con una página web se puede hacerle decir absolutamente cualquier cosa en una sola frase que no tiene nada que ver con lo que dijo originariamente. Y que de nuevo, para un ojo entrenado o alguien que ya está, que tiene un poquito más aceitado este tema, logra identificar que el contenido es falso, no necesariamente a primera vista y no necesariamente deja de provocar efectos nocivos por más que el contenido se reconozca como falso. Y esto es precisamente lo que se ve en otro de sus malos usos, probablemente el peor y el que más cantidad de contenido deepfake ha generado, que es en materia de pornografía. Aproximadamente un 90% del contenido deepfake que circula en Internet es pornográfico y de ese contenido más de un 95% es de mujeres. O sea que claramente acá hay un grupo vulnerable, claramente hay un target en este mal uso de la tecnología vinculado con la pornografía que genera daños muy, muy grandes. De nuevo, lamentablemente ya no es solamente son casos internacionales, hay muchos casos locales. Yo acá primero sí les ponía uno que vincula el tema de la política y la pornografía, que es una candidata de Irlanda, Cara Hunter, que se presentó a las elecciones asamblearias locales de Starmont y semanas antes a que ocurriera la elección, divulgaron un video falso de ella, pornográfico, que tal cual yo les mencionaba anteriormente, ella en las entrevistas dice, el contenido es falso, yo salía a decir que es falso y aún así nada de eso evitó que mi familia, mis amigos, mis conocidos, mis potenciales votantes, todos dudaran si el contenido era o no falso, y aún así, aún sabiendo que el contenido era falso, el perjuicio que a ella le generaba la circunstancia de que estuviera en poder de cualquiera, porque una vez que se viraliza, por más que se dé de baja el contenido en las plataformas, ya es contenido que lo tienen los usuarios particulares, entonces por más que no se divulgue en las plataformas, una vez que la persona lo descarga ya es imposible de volver atrás, el daño que a ella le generaba la situación de que cualquiera tuviera acceso a un video que por más que falso, la situaba a ella en una situación de vulnerabilidad y que hasta el día de hoy, esto fue 2022, no se logró identificar al responsable de generar y de distribuir este contenido falso. De nuevo,
disparadores para pensar desde la órbita en la que esta tecnología puede afectar a una persona y eventualmente generar un reclamo de daños. Y otro de los casos, justamente como les mencionaba antes, ha sido replicado a nivel mundial. Es decir, uno de los mayores peligros que tiene la tecnología, ha demostrado la tecnología deepfake en el uso pornográfico y concretamente de menores de edad. Muchísimos casos a nivel internacional y ahora tenemos recientemente este caso que fue en la provincia de Córdoba, de jóvenes que en el colegio, no en el colegio físicamente, sino en el ámbito escolar y con compañeros de colegio, realizan contenido deepfake. En general, los casos conocidos a nivel internacional son de compañeras, mujeres de colegio, generan contenido falso y lo publican, sea lo transmiten mediante plataformas de mensajería o redes sociales, o incluso en este caso de Córdoba, el material pornográfico fue publicado en páginas pornográficas, en donde quedaban las menores de edad asociadas a ese contenido pornográfico falso. ¿Qué se logró en la provincia de Córdoba? Se logró que esto básicamente entrara como un delito de lesiones graves, considerando las lesiones psicológicas. Fue la manera en la que trataron de involucrar un tipo penal, diciendo que justamente eran lesiones graves psicológicas agravadas por ser un tipo de violencia de género, gracias a la última modificación que tuvo la ley mediante la sanción de la ley Olimpia, justamente incorporando estos supuestos digitales. ¿Qué es también lo importante del avance de esta tecnología y por qué lo ideo del principio de mostrarles lo avanzado que está? Es porque cuando esta tecnología se originó hace ya muchos años, y hace muchos años que incluso se ven casos de este tipo, estos datos que necesitaba el sistema para poder entrenar y para poder identificar patrones y después emitir un resultado, un video, un audio, era mucha cantidad. Entonces, ¿qué pasaba? Los conocidos deepfakes que circulaban eran mayormente de personalidades famosas, de políticos. ¿Por qué? Porque había mucho contenido multimedia de ellos en las redes. Mucho contenido multimedia de un famoso, de un político en las redes, sobre todo piensen hace 20 años, quizás en las revistas, en los diarios, significaba datos, información para preparar al sistema. Que no pasaba tanto con un particular, porque hace 25 años un particular que no tenía tanto en circulación su fotografía, su contenido multimedia en Internet, era más difícil poder hacer un deepfake sin tener tanta información para preparar el sistema. Pero es una tendencia que claramente, como ya sabrán todos los aquí presentes, fue claramente revertida, porque hoy en día, y sobre todo en la generación cada vez más joven, hay una mayor tendencia a compartir este contenido multimedia en las redes y esto es el doble fenómeno. El avance del compartir en las redes información, compartir imágenes, compartir video, compartir grabaciones de voz, por un lado, hay mayor contenido, o sea, más datos para preparar el sistema, incluso de particulares, no solo de famosos, y por otro lado, el avance de la tecnología generó que cada vez se necesiten menos datos para que el resultado del sistema sea eficiente. Entonces, como en el YouTube que les mostraba recién de Trump, en unos pocos minutos, un video de un presidente se le puede hacer decir algo totalmente distinto a lo que hizo. O en unos pocos minutos, en una plataforma, se puede tomar un video pornográfico original y utilizar la tecnología face swapping, que es cambiarle la cara. O sea, no hacer crear todo un video nuevo, sino cambiarle la cara original de esa persona por otra distinta, con muy poco dato, con muy poco contenido de origen. Entonces a este chico le bastó tomar fotografías o videos de sus compañeras de las redes sociales para poder nutrir un sistema de inteligencia artificial y hacer este resultado evidentemente dañoso, que fue el video pornográfico que puso en circulación. Y de nuevo, estos casos replicados a nivel mundial, en Latinoamérica, en España, en Estados Unidos, siempre el mismo mecanismo de compañeros de colegio haciendo este tipo de contenido falso de otros compañeros y haciéndolo circular, generando graves daños psicológicos y honra y reputación de los damnificados.
Bien, ahora que ya tenemos entonces el contexto de lo que es la tecnología, de lo que son sus aplicaciones, de lo que son sus riesgos, les propongo ahora sí ir ya concretamente a lo jurídico y específicamente a nuestra disciplina que es el derecho de daños. ¿Desde qué perspectiva lo podemos pensar? Todos los casos que les acabo de mencionar o los que a ustedes les pueda venir a la mente con lo que acabamos de decir, evidentemente tenemos algunas primeras ideas que es indudablemente el derecho a la imagen, si es que involucra a la imagen, obviamente puede ser también la protección a la voz, de carácter de jerarquía obviamente constitucional, y hoy lo tenemos regulado expresamente, artículo 52 y artículo 53 del Código, que se condice con lo que ya decía la ley 11723 de propiedad intelectual, es decir, no se puede utilizar la imagen o la voz de una persona contra su voluntad, salvo los casos expresamente allí previstos, que son por usos científicos, por usos de investigación, que si nos ponemos a pensar en los personajes públicos o en los usos de entretenimiento de esta tecnología, la causa de justificación del uso de las imágenes podría ir por este lado, por hablar de una investigación, por hablar de interés público, pero es todo muy, muy límite, porque estamos, de nuevo, incluso aunque se use con un fin de entretenimiento, estamos creando una imagen nueva. Esta imagen que circuló hace un tiempito de Darín como Mafalda, aunque sean cosas jocosas, incluso desde la índole del entretenimiento, no deja de ser una imagen nueva que sitúa a una persona en un contexto o en una situación distinta de la que originalmente estuvo, o le hace decir algo distinto a lo que originalmente dijo. Indudablemente puede haber una afectación a su derecho a la imagen y estará por acá, mirándolo desde la otra perspectiva, el buscar la defensa, el buscar la causa de justificación, si correspondía o no correspondía utilizar ese material y para qué fines. Después, evidentemente, el derecho a la reputación y la honra, también artículo 52, también de carácter constitucional a través de tratados internacionales. Derecho a la propiedad intelectual, de nuevo, lo que hablábamos antes, si la utilización de las imágenes tiene derecho de autor, puede haber una vulneración de la propiedad intelectual, las imágenes que se utilizan para preparar el sistema. En cambio, y lo pongo y lo menciono porque hay algunos autores que hablan de una afectación del derecho a la intimidad, acá tenemos que hacer la salvedad de lo siguiente. Nosotros si acá estamos hablando de contenido deepfake, es contenido falso. Y por ende, como es contenido falso, no estamos hablando de una vulneración a la intimidad, porque la intimidad de por sí, como premisa, presume que el contenido sea verdadero, sino evidentemente no, como bien jurídico protegido, no podemos hablar de intimidad si el contenido no existe y es falso, no puede ser íntimo, directamente es un contenido que no existe. Y esto lo recalco especialmente porque parece una paradoja, pero uno dice, bueno, obviamente hay que proteger la intimidad de las personas, por ejemplo, un contenido pornográfico claramente la vulnera. Bueno, un contenido pornográfico falso no vulnera la intimidad, sino que directamente vulnera la imagen, también puede vulnerar la reputación, la honra, la dignidad, porque ese contenido ni siquiera es cierto. No es un contenido cierto que se divulga y que también puede vulnerar derechos, sino que directamente es un contenido que es falso o que tiene algo de falso, ¿no? Puede ser que el deepfake sea total o que solamente sea parcial. Pensémoslo desde las funciones del derecho de daños, antes de situarnos concretamente en la responsabilidad civil. Tenemos esta gran función preventiva hoy consagrada en el código y con una defensa en el anteproyecto, poniéndola hasta como función primordial, ¿no? Destacando la importancia de la prevención del daño. Ahora, ¿qué pasa con estos casos? En estos casos, la prevención puede servir, como dice el código, para evitar el agravamiento, para evitar la continuación del daño. Pero lo cierto es que aún hoy, la medida a tomar, incluso en el caso de judicializar estos casos, es una medida de takedown. Es una medida de identificada la página, identificado el perfil de la red social, identificado concretamente el usuario que lo publica. Entonces, la plataforma está obligada a darlo de baja una vez que el usuario lo denuncia, ¿sí? Entonces, el usuario, el damnificado, es el que tiene que identificar puntualmente, como pasa con los casos de indexación y de los buscadores, que hasta ahora siempre nuestro máximo tribunal ha dicho no, son como una biblioteca, entonces
si yo quiero ir contra Google, tengo que identificar los links concretos en los que yo estoy asociado a páginas pornográficas y que den de baja uno por uno. Esto es exactamente igual. Es la movida del takedown, se refiere a eso, dar de baja la publicación. El damnificado identificando uno por uno cuáles son esas publicaciones para poder darlas de baja. Esto como medida preventiva en general del código o con cualquiera de las cautelares, ¿no? Después la medida de takedown o stay down, que esa publicación siempre se mantenga abajo. De hecho, takedown justamente es la denominación de un acta que este año se adoptó en Estados Unidos en materia de deepfakes específicamente, justamente por el riesgo que tiene esta tecnología. Se adoptó el acta takedown precisamente para que ante casos y supuestos de deepfake, inmediatamente las plataformas tengan la obligación de, una vez notificados por el usuario, dar de baja estas publicaciones. Ojo que las plataformas tienen la obligación de darlas de baja siempre que sean manifiestamente contrarias a las políticas, no así si hubiese algún tipo de duda. Si hubiese algún tipo de duda, siempre hay que judicializarlo, lo cual también es complejo. Y en general, reitero, son daños que una vez que se generan, por más que se detenga la propagación, por más que no haya nuevas publicaciones, una vez que un contenido se viraliza, incluso en un ámbito chico, es imposible de deshacer. Es imposible, aunque se deshaga la fuente que lo publicó, porque ese contenido se descarga de internet y existen los dispositivos. Y es imposible poder identificar, porque eso es imposible hacer tecnológicamente y además implica un avance sobre la propiedad de cada una de las personas y la intimidad, poder dar de baja cada una de las descargas. No existe, no se puede. Entonces esto a tener en cuenta al momento de enfrentar uno de estos casos. ¿Qué se proponen en general como soluciones a nivel internacional? China hace varios años ya que tiene una ley en este sentido, las famosas marcas de agua. O sea, obligar a las plataformas a que el contenido que se publique con inteligencia artificial tenga una marca de agua, que son estas marcas que ponen a veces en los medios de comunicación, que dice, bueno, el nombre del medio para que no le sustraigan el contenido. Bueno, es marca de agua que diga es inteligencia artificial. Pero volvemos al principio, la marca de agua, la identificación que el contenido sea de inteligencia artificial, no necesariamente le quita el impacto, le quita que a primera vista genere algún tipo de sensación o de consecuencia en el usuario, sobre todo pensando en la finalidad política, que aunque se conozca que el contenido es falso, igualmente pueda generar un daño. Y tampoco, a ver, esto implica un control, la marca de agua, o utilizar software para detectar que el contenido deepfake se puede aplicar a las plataformas grandes, se pueden aplicar a ChatGPT, se puede aplicar a Twitter, se puede aplicar a Instagram. ¿Qué pasa con los softwares que se utilizan en Telegram para crear este tipo de deepfakes? Están totalmente fuera de sistema. Entonces es muy difícil pretender aplicarle reglas justas a un sistema que es de por sí injusto o herramientas que no están ni siquiera blanqueadas para ser utilizadas. Sí, un mayor énfasis, y esto creo que puede reeditar esta discusión en materia de redes sociales o buscadores, que hasta ahora siempre era, hasta que no se publica, la red social no puede dar de baja un contenido porque afecta a la libertad de expresión, entonces todo tiene que ser a posteriori. Quizás estas cuestiones pueden llegar a reeditar un poquito esa discusión, al menos en materia específicamente pornográfica, por los especiales daños que genera. Para pensarlo, para pensar si o se le tiene que imponer una obligación un poco más calificada, un poco más seria a las redes sociales y a las plataformas para que incorporen software de detección, que la mayoría ya los tienen. Por eso, si subo un video a YouTube, en general no pasa por un software de inteligencia artificial para tratar de identificar si es IA o no, pero establecer obligaciones legales en ese sentido a las plataformas que, si bien no necesariamente son el sistema a partir del cual se crea el deepfake, muchas veces son las que terminan de materializar el daño porque permiten su difusión de manera genérica o de manera masiva. Y después ya concretamente con relación a la responsabilidad civil, a los presupuestos, a ver, yo lo digo siempre, la IA no, en este sentido no trae nada distinto a lo que ya conocemos, no es ni un daño diferente, el daño psicológico, el daño al derecho de la imagen, o sea, la afectación a la intimidad o a la honra, no es algo distinto de lo que ya lo conocemos, sino que es aplicado con una herramienta nueva, pero es el daño categorizado como patrimonial, extrapatrimonial que ya conocemos, la antijuridicidad con las causas de justificación, con los alcances que acabamos de decir, para pensar si
si puede o no haber una justificación en el uso científico o en el uso de las imágenes o voces de las personalidades públicas, sí va a ser más compleja la determinación de la relación de causalidad. ¿Por qué? Porque muchos de estos sistemas, explicaba Celeste, son opacos. Muchas de estas difusión de imágenes se hacen desde perfiles anónimos, sin posibilidad de identificar el usuario original o el IP del usuario que lo publicó. Entonces, suele ser complejo hacer una relación causal material como estamos acostumbrados nosotros a decir vehículo, choque, damnificado, relación causal material, trazar esa misma relación causal con este tipo de cuestiones y este tipo de creaciones digitales, la identificación de la gente. Y en cuanto al factor de atribución, me suma la misma inquietud de Celeste en cuanto a si aplica subjetivo-objetivo. De por sí lo que es la afectación al derecho a la imagen, la afectación al derecho a la honra, reputación, es de aplicación netamente subjetiva, ¿no? Entonces, en estos casos, evidentemente se va a tener que acreditar la culpa o el dolo de la gente, que igual va a surgir de por sí en la medida que se pueda atribuir de nuevo esta relación de causalidad material, va a ser bastante latente el tema bastante evidente el tema de la culpa o incluso específicamente el dolo. Sí, podemos pensar que el artículo 53 veda no solo la difusión, no solo, perdón, el uso de imagen o voz sin autorización de la persona, sino también quien lo difunde, quien lo publica. Entonces ahí podemos tener otro centro, otra punta, tratar, si no podemos identificar a la gente original que lo crea o que lo pone en circulación, tratar de identificar a quienes lo difunden. Respecto de quienes podemos encontrar también un factor de atribución subjetivo, sea dolo, la intención de compartir ese material y generar un daño, dolo directo, dolo eventual, o sea una culpa, compartiéndolo sin tomar las precauciones suficientes en cuanto al consentimiento prestado para poder compartir ese material. Y después, por último, les planteaba algo muy similar con relación a las actividades riesgosas, es decir, si bien es cierto que respecto del autor o respecto a los intermediarios seguramente nos inclinemos por una responsabilidad subjetiva, lo cierto es que en la medida en que podamos identificar en qué plataformas se hicieron este contenido artificial, también podemos pensar en involucrar ya desde una perspectiva objetiva a las personas que lo distribuyen, que lo crean, una cadena de responsables mucho más amplias, justamente basándonos en el 1757 y 1758, pensando que si decimos que la actividad algorítmica, incluido los deepfakes, es una actividad riesgosa, entonces van a tener que responder por ella no solo quien la realiza, y lo podemos pensar ahí desde una perspectiva objetiva, sino también quien se sirve o obtiene provecho de ella por sí o por terceros. Y entonces acá podemos pensar de la manera más amplia que se nos ocurra. O sea, pensamos en un ChatGPT, bueno, ¿quién lo desarrolla? Tenemos atrás no solo a OpenAI, tenemos a Microsoft, que es básicamente quien lo financia, quién lo explota, quién lo utilizó concretamente en el caso. Bueno, lo ponemos pensar desde una perspectiva objetiva que en todo caso sea superadora de lo que hasta ahora conocemos respecto de la afectación del derecho a la imagen, a la intimidad, que siempre va por la vía subjetiva o una combinación de ambos aspectos. Esto, de nuevo, es solo disparador, es empezar a pensar, ya sí con más casos concretos, ya de nuevo, no es algo tan abstracto, tan en el aire, sino son cuestiones que están sucediendo, que van a llegar o ya están llegando a nuestros escritorios como abogados, van a llegar a la justicia eventualmente y que pensarlo desde esta perspectiva y sobre todo así en conjunto nos ayuda para tratar de lograr las mejores soluciones. Básicamente, que el daño sea el mínimo posible y que si ocurre sea resarcido de la manera en que corresponde y la posibilidad de identificar a los responsables. Así que bueno, de nuevo, gracias por la convocatoria, gracias a todos por quedarse hasta esta hora, es tarde, está de nuevo previo a la cena, es complicado, así que muchísimas gracias por haberse sumado. Muchas gracias a vos, Macarena. La verdad que genial. Las dos estuvieron espectacular. Y bueno, son temas que la verdad que dan mucho para discutir. Las dos hablaron, bueno, del tema del factor de atribución, que es bastante complejo. Y aparte, antes creo que en un momento se nos hacía más fácil porque la actividad riesgosa antes del nuevo código era más discutible. Hoy que tenemos clarito que hay actividad riesgosa, diferenciarla de la culpa en muchos supuestos de estos
complejos, la verdad que lleva un límite muy fino y las consecuencias pueden ser distintas, ¿no? Ese es un primer punto. Tal cual. Yo no sé sí, ¿ibas a hablar? Tal cual te contestaba así y hay comentarios muy interesantes en el chat también. Claro, le iba a preguntar si alguien tiene un comentario, voy a ir mirando el chat a ver si alguien dijo algo o dejó algo. Bueno, Ana Florencia Gómez del Instituto de Derecho Informático, muchas gracias, que también adhirieron a la actividad, así que bueno, eh, gracias por estar. A ver, acá hay Gracias, unos gracias a mensajes. ustedes por la invitación. No, gracias a vos. Ah, ahí te veo, sí, sí, te conozco. Tengo problemas como, ¿vieron los que no saben usar el Zoom? Bueno, así, ahí está. Ahí ¿Cómo vamos. te ayudo, Carlos? Diego, perdón. Carlos, sí, Carlos. Es que hablamos los tres todo el Pobre tiempo, por Carlos. eso. Sí. Bien. Bueno, Patricio habla del tema de la prevención, sí, ni hablar. Creo que se va a volver cada vez más importante en este ámbito de la prevención. Acá mencionan si te sirve que Marcelo Cuaglia, juez rosarino, tiene artículos muy interesantes sobre la prevención. Claro, sí, mencionaron, acá lo veo. Bueno, no había en cuanto a preguntas. Bueno, acá menciona Fernando Gina sobre el tema del consentimiento que él siempre plantea. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo concreto? Yo podía hacer una pregunta si nos molestia. Pero en realidad es para ambas. Que para mí el tema central no es nada nuevo, el tema del factor de atribución, qué es lo que ellas consideran, si podemos pensar en un caso concreto donde podamos decir, bueno, nos jugamos por el factor objetivo. Bueno, Florencia, María Celeste lo puso en su libro La Ley. eh, Hizo esa interpretación, creo que lo hiciste, Celeste, respecto al artículo 16, y ahí reconducís al 1757. ¿Para vos la responsabilidad sería objetiva? ¿Te jugarías por esa tesitura? ¿Cómo lo ves como en concreto para pensarlo? Sobre todo de las consecuencias, viste que la Corte saltó por el lado de vamos a violentar la libertad de expresión, ya de María Belén Rodríguez venía por ese lado, así que ¿qué pensás de eso? Sí, yo creo que por nuestro ordenamiento tal cual como hoy tenemos articulado el Código Civil y Comercial y cómo es hola León, ¿cómo estás? Nuestra, o sea, lo que es nuestro ordenamiento, lo cierto es que yo me decantaría en nuestro ordenamiento la aplicación de un factor objetivo por cómo es nuestra historia, ¿no? O sea, nosotros tenemos una larga búsqueda, eh, luego desde la introducción de la reforma de Borda, en que nos hemos decantado por un factor de atribución objetivo en una gran medida, si bien no hay una elección de un factor de atribución en especial. Luego, ¿qué hacer con la IA? Y ahí es me viene, empiezan las preguntas. Yo no creo que generalmente lo que se dice o lo que se dice afuera que el factor de atribución de no debería ser objetivo porque eso implicaría de alguna manera demonizar estas nuevas tecnologías y ir en contra de la innovación. Yo creo que ninguno de estos señores, hablemos de Sam Altman, hablemos de Jeff Bezos, desde Mark Zuckerberg, desde Tim no sé cuánto, que es el de Amazon, creo que es Cook, ninguno de ellos va a dejar de innovar o va a cerrar sus puertas precisamente porque se regule la IA y se regule con un factor de atribución objetivo a lo largo y a lo ancho del globo. Si bien es cierto que, por ejemplo, en otros países puede sonar medio raro, pero por ejemplo en España el factor de atribución prevalente es el factor subjetivo y es ahí donde a ellos les empieza a hacer ruido. Lo mismo que en Estados Unidos, salvo para productos, después tienen un factor subjetivo. Yo quizás, si vos me decís, para hacer algo un poco medio, haría tal cual como está encaminado el reglamento,
haría una división en base al uso basado en el riesgo, si es de alto o de bajo o de medio riesgo, y al de alto riesgo le pondría un factor objetivo, y para lo de medio y de bajo riesgo, una culpa agravada, digamos, donde vos me tengas donde invierto la carga probatoria en la culpa. Buscaré así, porque si no el problema es en la carga probatoria. Capaz que la manipulación algorítmica, en los supuestos, por ejemplo, sin ir más lejos, el supuesto del chico que termina suicidándose en Estados Unidos, yo podría demostrar quizás de alguna manera algún tipo de intencionalidad barra dolo, pero hasta cierto punto, ¿me entendés? Porque el problema es demostrar dónde está la intencionalidad en cada uno de los, no sé, del proveedor en términos genéricos, del desarrollador, del programador. La culpa es muy difícil de probar, el dolo ni siquiera lo hablemos, a lo cual quizás la respuesta a tu pregunta sería hacer como una especie de catálogo de riesgo y sí reservárselo para el del alto riesgo, que generalmente serían los de los grandes modelos de lenguaje, en la gran mayoría. Ahí le reservaría la responsabilidad objetiva, que esa era más o menos la idea cuando más o menos se hizo, antes de que saliera el reglamento, se hizo como una especie de proyecto de IA bueno, para lo que es RC de IA a nivel europeo. Y para el resto, la culpa agravada. Es mi quizá opinión, no sé cuál es la opinión de Macarena. Tal cual, no voy a agregar mucho porque fue muy completa. O sea, a ver, en cuanto a IA, justo preguntaba también Javier en el chat lo mismo, si podría configurar, creo que en términos, no sé, terminológicos, si podría configurar, evidentemente sí. A ver, si una escalera mecánica es una cosa riesgosa, no considerar que un algoritmo que puede generar adicción y derivar en semejantes daños que no sea peligroso, considero que sí. Ahora, yo quizás me atajo mucho porque tal cual también decía Celeste, creo que hay como una tendencia tan grande en nuestro país hacia el factor objetivo, ante la duda, factor objetivo. Parece que no, la norma recibe la culpa, pero ante la duda es el factor objetivo, que trataría de ser muy cauta y distinguiría muy concretamente cuál es el caso. O sea, sobre todo, ¿por qué lo digo? Porque una cosa es cuando la inteligencia artificial produce el daño, o sea, en este chat de un niño con el algoritmo y que le conduce al suicidio, bueno, es fácil trazarlo. Pero no sé, pensando en un algoritmo de asistencia médica que tiene, por ejemplo, un control absoluto de un médico o un algoritmo para un abogado que debe tener el control de un abogado, bueno, ahí ya dudo un poco más, porque digo, si aunque sea mínima, tiene un control humano, yo ya ahí no sé hasta qué punto podemos hablar 100% de una actividad peligrosa y que tenga que responder toda la cadena. Ahí me hace dudar mucho más cuando hay una intervención o debe haber una intervención humana. Eh, Eso es al menos, eso de nuevo, por ejemplo, vehículos autónomos, sí, no hay ninguna duda. Si el vehículo de por sí ya es riesgoso, aunque tenga una función mínima de autonomía, igual va a ser riesgoso porque es un vehículo, sea o no autónomo. Pero sería más cuidadosa con otros supuestos un poquito más border. No me iría de lleno a la responsabilidad objetiva. Y gracias por la respuesta. Acá nos dice Fíjense el Mariano que comentario, ChatGPT dice que sí, sí, ese, que le que es preguntó si actividad era actividad riesgosa. riesgosa, dijo que sí, chat. Así que Y creo que nos sacó ChatGPT las sabe dudas. más que nosotras, ¿o no? Así que... Y sí, creo que quedó más que claro ahí. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Igual yo los animo a todos a investigar sobre el tema, a escribir, a plantear, porque creo que está todo por hacer. O sea, me parece que quizás es no buscar decir, digamos, lo último y sobre todo tener la palabra revelada. Me parece que quizás es eso, es la invitación a pensarlo, porque Mm, todo a lo largo del globo, este pálido punto azul, todos nos estamos preguntando cuál sería el mejor factor de atribución aplicable. No es una respuesta, digamos, que está, ah, qué sencillo que es. Estamos todos mm. exactamente con la duda. Los ordenamientos en estos sentidos están ahí como que crujiendo. Nuestro ordenamiento, yo creo que en nuestro código ahora tiene 10 años, ahora va a cumplir 10 años, cumplió ahora sí, agosto.
cumplió 10 años y me parece que estamos bien armados y presentes como para poder entender que algunos supuestos están encuadrados en nuestro ordenamiento sin perjuicio de una eventual ley especial que yo creo que se necesita y pensarlo con mucho cuidado, como dice Macarena, con el supuesto, pero no es algo sencillo porque Europa sigue preguntándose hacia dónde dirigir la brújula porque no la tienen segura. Entonces, quizás es eso, investigar y seguir aportando. Y cada uno de nosotros desde su lugar, a través del Instituto de Derecho de Daños o del Derecho Informático, creo que también hay otro, creo que de IA en el colegio, me parece que es la oportunidad, ¿no? Bibliografía actual, si ustedes me dicen, hay muchísimo publicado. Por ejemplo, está el trabajo de Macarena, Patricio también tiene algunas cosas escritas. Por ejemplo, también en Pamela Tolosa, Sandra Biersma, Fulvio Santarelli, Marcelo Quaglia, Emiliano Lamana, Matilde Pérez. Hay muchísimos y cada vez más autores van sumando a esto. Lo que yo consumo en particular, consumo mucho doctrina española. La verdad es esa. Me parece que los españoles tienen un muy largo trabajo hecho sobre esta temática en particular y yo realmente consumo mucha doctrina española. Sin perjuicio de doctrina en habla inglesa, que bueno, siempre es importante, pero si quieren ir a idioma español, la doctrina de habla española es Cotino Hueso, la rompe. Muñoz Paredes, no, la rompe. Bueno. Me gustó mucho lo que dijiste, la parte del tema probatorio, de la responsabilidad objetiva, que creo que es un problema porque realmente siempre la prueba está del otro lado y que incluso si le llegamos a meter responsabilidad subjetiva, también podría estar en juego las cargas probatorias dinámicas. Entonces termina siendo un factor subjetivo con cargas probatorias dinámicas donde terminamos en una solución similar. Ese podría ser otro tema. Totalmente, eso es lo bueno de nuestra En cambio, sí. legislación, que es tan amplia. Tenemos- Hola. No, Sí, sí, no, la verdad que nos permite cualquier salida, que no tenemos trabas tal cual como sucede en el extranjero, tenemos una claro, configuración tan amplia de nuestro tipo objetivo, tenemos ya previsto que el juez puede distribuir la carga de la prueba de manera diferente si una de las partes está mejor, o sea, exacto. ya lo tenemos en el Código Civil, ni siquiera depende del Código Procesal, que tenemos muchas posibilidades y muchas aristas para evaluar en el caso concreto la salida más justa y más razonable que no estamos Exacto. desesperados por salir a legislar. Exacto. Y vos cuando decías actividad riesgosa, bueno, y quien se sirve, que se aprovecha. Y cuando vas al factor subjetivo, el que se sirve y se aprovecha, y bueno, puede entrar también el subjetivo. Entonces siempre algo tenemos, ¿no? Totalmente, totalmente. El que comparte, dijiste, me acuerdo, el que comparte el video, por ejemplo. Y sí, Ujú. la verdad que sí. Tenés otro legitimado ahí. Bien, a ver si hay algo en el chat. Si quedó algo. No, quedó lo mismo. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Bien, acá está el 1725, ese Patricio, si no, y la grave indiferencia 1724, principio de confianza 1667, claro. Sí, sí, por todos lados. Ah, no, hay más mensajes abajo, perdón, que yo. No, eso, bien. Bueno, muchísimas gracias por haber estado, la verdad que estuvo buenísimo por parte de las Muchísimas dos. gracias a Yo un poco ustedes. las conocía, las había leído un poco de las dos y bueno, y también había escuchado algunas veces, así que sabía bien que esto iba a estar muy bueno. Les agradezco un montón, un gusto que estén acá, por acompañarnos, por decirnos que sí, por seguir hasta esta hora y bueno, la verdad que creo que todos lo hemos disfrutado. Muchísimas gracias, Diego, Florencio, todo el Colegio de Abogados de Rosario, realmente por la invitación. Obviamente a Macarena, excelente, mi compañera, realmente un gusto haber compartido con ella, para mí un honor que haber estado al lado de ella en esta charla, así que gracias a todos por estar aquí hasta tan tarde. Muchas gracias, adhiero a todo. Así no, simplificamos, adhiero a todo. Bueno.